¿Oti? ¿No? Ok. Bien. Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer bloque, que es el bloque de situación de partida en el monitoreo de cambio forestal. Y vamos a iniciar con un bloque de 3 presentaciones. Las presentaciones duran aproximadamente 25 minutos cada uno. Vamos a tener un breve espacio después de cada presentación de 5 minutos, eso da para 3-4 preguntas. Pero después tenemos un espacio general para conclusiones, para que demos opiniones, un poco más de tiempo. Pero al final de las 5 presentaciones que están previstas para la mañana de hoy. Entonces le voy a pedir a Michelle Catalán, del INAP, y a Alejandra Rosales, de CONAP, que nos presenten la experiencia de Guatemala en este tema. Bueno, buenos días a todos. Vamos a tratar de explicar a grandes rasgos el trabajo que estamos haciendo. La presentación que tenemos que hacer hoy se nos envió una serie de preguntas que teníamos que responder y completar para trasladárselos a ustedes. Y va a estar formado de 2 partes. Esta serie de preguntas que respondimos y un caso para Guatemala que va a presentar mi compañera Alejandra Rosales en áreas protegidas. Nosotros en Guatemala trabajamos en un grupo que se llama Grupo Interinstitucional de Monitoreo de los Bosques y Uso de la Tierra, GIMBUT, en el que estamos aproximadamente 7 instituciones estatales y académicas, privadas y públicas. Y a través de este grupo nosotros llevamos a cabo todo el trabajo que tiene que ver con monitoreo de los bosques y uso de la tierra. Antiguamente se trabajaba por separado, y entonces habían 2 mapas forestales, 2 mapas de uso de la tierra, dependiendo de qué institución lo haya hecho. Entonces, la verdad, desde hace tiempo se tiene esta iniciativa y se ha logrado hacer un solo mapa, ¿verdad? Respecto a qué tipo de imágenes utilizamos, nosotros, dependiendo del objetivo que tengamos de monitoreo, es dependiendo el tipo de imágenes que utilizamos. Generalmente utilizamos Landsat por el costo, ¿verdad?, que es gratuito. Utilizamos RapidEye gracias al apoyo del programa RSSA de GIZ, que logramos hacer un mapa de alta resolución. Nuestra unidad mínima de mapeo es de 0.5 hectáreas. Y respecto al tratamiento que se realiza a las imágenes, pues generalmente es la corrección atmosférica, y dependiendo del software, a los objetivos del estudio y el enmascaramiento de nubes y de sombras. Nos preguntaban que si contábamos con un mapa base de bosque o no bosque, o clase PERIT PCC, y en realidad todos los mapas están hechos con todos estos tipos de tipología. Antiguamente, bueno, desde el 91, los mapas en Guatemala se hacían solamente de bosque y no bosque. Y luego, a partir del algoritmo que se desarrolló gracias al programa RSSA de GIZ con las imágenes RapidEye, logramos retroceder en el tiempo y subdividir los mapas ya con tipos de bosque y las clases del IPCC. La metodología que utilizamos para la detección de cambios, pues esta siempre se va a llevar a cabo por imagen. Nos preguntaban si era por imagen o por mosaico, y realmente por mosaico. Los que trabajan con SIG o con sensores remotos sabrán que a veces la reflectancia o los píxeles van a ser diferentes, y si trabajamos un mosaico, entonces podemos alterar a veces la información. El proceso que utilizamos en Guatemala son procesos semiautomatizados. Siempre hay trabajo de edición manual y se han desarrollado algoritmos propios. El criterio que utilizamos para la detección de cambios, pues nosotros siempre hacemos pérdidas y ganancias. Respecto a los resultados que se logran, nos preguntaban qué periodo de años utilizan en el análisis de cambios, si es anual, bianual o cada 5 años. En realidad, anteriormente se tenían los mapas de dinámica cada 5 años, sin embargo ahora se está haciendo un esfuerzo para hacerlo cada 2 años y sacar alertas tempranas. Claro, los software y las metodologías han ido avanzando, entonces siempre hay que aprovechar
aprovechar esto. Y dentro de nuestro programa de MRD que se está desarrollando actualmente, tenemos los mapas de alta resolución cada 5 años y los mapas de resolución media como Landsat cada 2 años. Si se generan los mapas de zonas que se perdieron o ganaron superficie forestal, tenemos ganancia y pérdida según el tipo de bosque y análisis por deforestación que se hace actualmente. Si se hace la detección de cambio a través de un análisis muestral o un mapeo wall to wall, se realiza de ambos en el país. Si contamos con una metodología para conocer el nivel de precisión de los mapas o el cambio que generan, generalmente se realiza a través de una malla de puntos con campo, fotografía aérea de alta resolución, que eso sí tenemos en el país, y ortofotos de alta resolución. Y más o menos los productos que hemos obtenido tienen de un 12 a un 15% de error como máximo. ¿Cómo se diseminan los resultados y para qué se usan? ¿Y a qué audiencias están dirigidos los resultados del monitoreo? ¿Y para hacer qué cosas? Bueno, lo realizamos a través de publicaciones, presentaciones nacionales y regionales, y actualmente se están utilizando para investigaciones, análisis de datos y tomas de decisiones. Están dirigidos a todo público para poder tratar de que esta información llegue a la mayoría de la población. Y nos decían que pusiéramos 2 ejemplos de aplicaciones del monitoreo para decisiones sobre el uso y conservación de los bosques. Pues actualmente nos está sirviendo para todo lo de la preparación de la Estrategia Nacional Red. En el caso del Instituto Nacional de Bosques se utiliza mucho para certificar proyectos de programas de incentivos forestales, ¿no? Y para tomas de decisiones en áreas protegidas. Los retos, pues nos preguntaban que cuáles eran las principales barreras para el monitoreo a la que nos enfrentamos nosotros. Generalmente es el recurso financiero y a veces es necesario mayor recurso humano por la cantidad de procesamiento de datos que llevan. Aunque hay apoyo estatal, pues lamentablemente siempre dependemos de la cooperación para poder llevar a cabo grandes proyectos o proyectos que nos logren apoyar más para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los pasos de aprobación o validación para publicar un producto de mapa del cambio o una cifra de forestación? Pues como les mencionaba al inicio, nosotros pertenecemos al grupo interinstitucional de monitoreo de bosques. Entonces ahí se encuentra el Instituto Geográfico Nacional, quien debe aprobar todos estos trabajos. Y como se tiene ya el respaldo de la academia, se tiene el respaldo de otras instituciones estatales, entonces no llega a ser tan complicado consensuar y publicar los datos, porque ya todos están participando en la elaboración del producto, en la validación del producto y en todo el proceso. A veces es bueno y a veces es malo, porque cuando hay tanta gente, todos quieren diferentes cosas, pero créanme que vale la pena el esfuerzo. Las diferentes herramientas de monitoreo global, cómo impactan o contribuyen a los esfuerzos de monitoreo forestal y cómo aprovechar esos esfuerzos globales. Pues nuestra idea es poder publicar y que llegue a todos los niveles. Ahora, gracias al apoyo de WRI, pues nuestros datos ya están subidos en la plataforma Global Red Watch. Hemos logrado establecer un geoportal propio para poder tomar datos en campo, para que esto llegue a la academia, para que llegue a todos los niveles. Entonces, poco a poco hemos tratado de globalizar los productos que estamos sacando. ¿Y cuáles son las barreras para adoptar o adaptar estas herramientas globales? Generalmente son acuerdos institucionales, porque no es lo mismo la academia que el Estado. Entonces, esa es un poco la barrera que tenemos y los recursos. Y ahora dejo a Alejandra, que va a dar el ejemplo para abajo. Buenos días, gracias por el espacio que nos dan. Para continuar, quería mencionarles, para poner un poco en contexto, digamos, cuál es la situación del sistema guatemalteco de áreas protegidas. El 31% del territorio de Guatemala corresponde a áreas protegidas y el 69% a áreas no protegidas. Lo interesante de todo esto es que dentro de
de las áreas protegidas, el 52% del bosque está dentro de ellas y un 48% está fuera, ¿verdad? Entonces, toda la información que se genera de la dinámica de pérdida, ganancia y lo que se mantiene en el bosque, esta información nos sirve para priorizar aquellas áreas que tengan de cierta forma más ilícitos o que tengan más peligro a ser deforestadas, ¿verdad? Entonces, en caso concreto, dentro de las áreas protegidas para el monitoreo se están utilizando mapeos anuales de extracción y concesiones forestales, monitoreo de los árboles o fuentes semilleras, fotografías aéreas para detección de amenazas, esto con vehículos tripulados y no tripulados. También para sistematizar la información, programas inteligentes para patrullaje, compilación de datos y análisis, cámaras trampa para monitoreo de vida silvestre, y los vehículos no tripulados, específicamente en algunas áreas, dependiendo también de la prioridad que haya, ¿verdad? Entonces, de forma anual se generan un monitoreo de las fuentes semilleras. Esto es debido a que, digamos, la mayor extensión de boscosa dentro de áreas protegidas se ubica en la reserva de la biosfera maya, ¿verdad? Entonces, se generan mapas anuales y monitoreo de estos árboles y fuentes semilleras. Además, se tiene la detección de amenazas con sobrevuelos y fotografías aéreas, o sea, se generan las fotografías aéreas. Esto es, ¿quiénes lo hacen? CONAP, Wildlife Conservation Society, con apoyo de Lifehack y entre otras organizaciones. ¿Qué se hace? Debido a la extensión, se priorizan, digamos, rutas para obtener las fotografías aéreas, colectar las fotografías y desarrollar indicadores claves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una plataforma aérea de larga resistencia, hasta de 5 horas, que permite a los administradores detectar las amenazas aéreas de difícil acceso para recolectar fotografías y desarrollar indicadores, ¿verdad? Esto es, para el 2015, más o menos se recorrieron 26,000 kilómetros. Estas son, digamos, las rutas que se ha logrado trazar. Se cuenta con cámaras para la toma de las fotografías aéreas. Si se dan cuenta, esta es una imagen de alta resolución que, digamos, con esta información se logran detectar las ilegalidades y pues generar mapas de mayor incidencia, ¿verdad? de las ilegalidades. Aparte de eso, se tiene también el monitoreo, bueno, se utiliza la herramienta SMART, que pues es para el monitoreo espacial, es una herramienta de reporte para el programa de patrullaje, compilación de datos y análisis. Igual es con el apoyo de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, Concesiones Forestales, entre otras instituciones. Pues, ¿qué se hace? La adopción de SMART. Cada vez vamos avanzando. Se inició con la recolección de datos manuales, pero actualmente ya se cuenta con herramientas electrónicas que ayudan a hacer más eficiente el proceso. ¿Y por qué? Porque se necesita sistematizar la recolección de los datos durante los patrullajes y medir el nivel de esfuerzos intervenidos por las patrullas para analizar las tendencias de las amenazas y mejorar los procesos relacionados con la aplicación de la ley y la persecución de actividades ilegales. Entonces, originalmente se hacía manual, ya se inició con herramientas electrónicas para la sistematización de la información. Y además también se cuenta con cámaras en campo para el monitoreo de la vida silvestre y detección de amenazas. Básicamente lo que se logra es vigilar, también tener, digamos, reporte de la ausencia y presencia de animales silvestres
imágenes que se logran captar, la instalación de las cámaras, y al final pues se logra visualizar personas que están basadas en o cometen delitos, ¿verdad?, dentro de las áreas, y que realmente no se tiene un acceso fácil, digamos, a las áreas. Y además tenemos la utilización de vehículos no tripulados, que se hacen sobrevuelos en diferentes áreas protegidas. Como les decía, la información que se genera de la dinámica nos ayuda a priorizar cuáles son las áreas. En función de esto se priorizan los vuelos. ¿Y por qué se hace? Porque permite a los administradores detectar cuáles son las amenazas en áreas de difícil acceso y colectar fotografías aéreas y monitoreo de eventos dentro de las áreas protegidas en tiempo real. Entonces, estas fotografías pues nos permiten tener datos mucho más precisos y utilizarlos en otras aplicaciones como cálculo de biomasa y carbono, y además también ver cuál es la dinámica que va teniendo la población dentro de las áreas protegidas, algunas de forma ilegal y otras no, ¿verdad? Al final, este es uno de los productos mosaicos específicamente de áreas como por ejemplo esta, es un Champagne. Iniciamos, digamos, con el cambio de uso de la tierra, pero sobre todo ver la dinámica que tiene la cobertura boscosa, ¿verdad?, y detectar las ilegalidades dentro de las áreas protegidas. Eso. Muchas gracias. Bien, gracias. Vamos ahora a abrir un pequeño espacio. La idea es que hagamos preguntas de clarificación para entender mejor cuáles son los retos y principales desafíos, en este caso de Guatemala, pero para todos los demás, ¿no? Entonces, no sé quién tiene alguna pregunta. Vamos allá. Luis. A ver, nos va a servir de ensayo también. Yo entiendo que no necesitan acercarse los micrófonos, ¿o sí? Sí necesitan acercarse los micrófonos. Entonces, ubiquen el micrófono más cercano y ver si así nos podemos arreglar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Nada más quisiera preguntar si los informes, los datos que produce todo este proceso, que me parece excelente, muy avanzado en Guatemala, si ha llegado a aplicar la ley en casos de detección de ilícitos, o si por lo pronto está sirviendo como una herramienta de informe y reporte del nivel de ilícitos que se detecta. Sí, se usa para eso todo el tiempo. De hecho, un ejemplo sencillo que es mi día a día, que a mí me llegan, por ejemplo, los proyectos de incentivos, que alguien llega y dice, no, aquí no hay bosque, vamos a hacer una plantación y beneficiarse con el pago. Entonces lo que hacemos es verificar en nuestros mapas anteriores si había o no había bosque, pero lo han tumbado para poder entrar a los programas de incentivos, ¿verdad? Entonces cosas como esas, o los reportes de tala, o todo esto también lo verificamos a través de los mapas. O sea, realmente sí que nos sirve. Y haber hecho todo el mapa histórico, subdividirlo en clases de bosque también nos ha servido bastante por cosas como estas. ¿Se han perseguido casos por detección de un ilícito que haya servido esto como evidencia para sí, aplicarlo? Hay casos en el Ministerio Público que por esto. Y una pregunta brevísima, ¿tienen vandalismo de las cámaras? ¿Ese es un problema? Antiguamente había más, eso le comentaba yo a Alejandra, que yo había iniciado el proyecto de fauna silvestre con cámaras, y lo que sí teníamos que hacer antes era colocarles unas grandes cadenas, porque si no se las llevaban. Ahora, aunque pareciera contrario, ha disminuido. Hay más vandalismo en las ciudades, pero en las áreas protegidas ha disminuido. Hay más paso de mojados que vandalismo con las cámaras. Gracias. ¿Alguien más? Sí. I had a clarification question. To summarize what you said, so you want to do in the future every 5 years ratify,
and you want to do rapid eye to get more distinction in different tree types and forest cover types. And I wonder how many different forest cover types you look at. Is it secondary, primary plantation? And then every 2 years you do Landsats. And the Landsat is just like deforestation or no, unless you also look at degradation. Con Rapid Eye logramos llegar hasta densidades de bosque con los 3 tipos principales: latifoliado, coníferas y mixto, también con mangle. Sacamos usos de la tierra, y con Landsat no solo es ahora bosque y no bosque, sino logramos hacer los 3 tipos principales de cobertura forestal, más creo que son 4 clases más de uso de la tierra. La dificultad con Landsat siempre va a estar en la diferenciación de las líneas espectrales. Entonces estamos tratando de que toda la información de campo nos sirva para poder clasificar mejor las imágenes. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Solamente una breve pregunta. La última imagen que usted ha dicho que es el resultado, ¿puede decirme por qué y qué quiere representar este resultado como la última imagen? Bueno, en realidad no es el resultado final, ¿verdad? Pero por lo menos en los casos muy específicos, quería comentar, por ejemplo, cuando se sabe que hay áreas donde por temporadas, por ejemplo, el monitoreo del pinabete, digamos, sería un resultado como rápido para saber cuál es la zona, digamos, que está como siendo en tiempo real más afectada. Digamos, las resoluciones podemos llegar a detectar con estas imágenes no sé, animales, personas que estén ingresando o cambios en la cobertura. O sea, saber si antes había bosque y de repente talaron, por ejemplo. Entonces, de repente no es el resultado final, pero para nosotros, en el caso de detectar ilegalidades, muy rápidamente nos sirve y lo vamos priorizando por áreas, ¿verdad? ¿Alguien más? Ok, damos las gracias a Michelle. Sí, gracias a Michelle Catalán y Alejandra Rosales por la presentación. Entonces, a continuación